¿Me escuchás, Ivi? Sí, ahí escucho. Perfecto. Los chicos lo tienen silenciado el audio. Perfecto. Estoy Ellos cualquier viendo, cosa levantan la manito y van participando. estoy viendo a Eh, Lara, a Candela, lo tienen silenciado. Si quieren hacer alguna pregunta, levanten la manito y activen el audio. Están todos Fíjate, silenciados. Nati, si se siguen incorporando de admitirlos. Sí, sí, Si hay no, van a 30 quedar en la sala de ahora. espera. Bueno, María Inés, arrancamos Delfina, porque... Sebastián están todos silenciados. Perfecto, ellos también se lo pueden desactivar. Claro, por eso. Vamos a arrancar porque tenemos 40 minutos la versión gratuita y se corta. Si alguno se llega a desconectar, igual pueden volver a reconectarse. Bueno, vamos a arrancar con distribución del ingreso. Distribución del ingreso es la manera en que se reparten los frutos de la actividad económica de un país. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera clase habíamos calculado el producto o el ingreso, vimos las diferentes metodologías? A su vez, ese producto total o ingreso total, si lo dividíamos por la cantidad de habitantes, sacábamos el ingreso o el producto per cápita, por habitante. Eso nos daba una estimación en promedio de cuál era la renta promedio de cada habitante en la economía. Lógicamente, si nos daba $20.000 de ingresos anuales promedio, podía haber personas que ganaran más o menos 22.000 o 18.000, o que hubiera mucha disparidad en esa distribución del ingreso. Que unos pocos ganen mucho y una gran parte de la población gane poco. Entonces, a través de la distribución del ingreso, nosotros vamos a analizar cómo está distribuida esta renta. A su vez, hay diferentes tipos de distribución del ingreso, ¿sí? Nosotros podemos analizar cómo está distribuido el ingreso de... No me pasan las... Ahí está. Está la distribución de tipo funcional. En la distribución de tipo funcional, lo que vamos a analizar es la distribución de la renta entre los factores de producción, ¿sí? Los que reciben un salario, una renta, un interés, un beneficio. Nosotros acá en esta presentación vamos a hacer mucho hincapié en la distribución de tipo personal, ¿sí? Que es la que nos interesa, que básicamente queremos explicar bien curva de Lorenz y coeficiente de Gini. En la personal vamos a ver los ingresos que reciben las distintas personas que forman parte de la población. La distribución de tipo sectorial, por sector, puede ser por sector agricultura, ganadería, pesca, siempre por sector económico, regional por zona geográfica, o intergeneracional por edades, ¿sí? Acá yo les traje como un ejemplo, siempre los ejemplos de las diferentes distribuciones que vamos a ver, es la misma población con el mismo nivel de ingreso, para analizar justamente estas diferentes perspectivas que tenemos de ver cómo es la distribución. La cantidad de habitantes que está acá en esta primer columnita está en miles de personas y el ingreso está en millones de pesos. Esta es una distribución de tipo funcional. Yo acá dividí los asalariados y los no asalariados. ¿Se acuerdan que en uno de los prácticos preguntaron que hablaba de superávit bruto de explotación o excedente de explotación, que era toda la remuneración a los factores productivos excepto salario? Esto estaría en esta segunda fila. En este caso hay 30.000 asalariados y 10.000 no asalariados, que cobran otro tipo de renta diferente al salario. Y es importante trabajar en términos relativos. Yo acá lo que hago en esta segunda columna es hacer los 30.000 asalariados dividido los 40.000, que es el total de la población. Eso me da que un 75% de esta población recibe un salario. 10.000 dividido 40.000, un 25% recibe otro tipo de remuneración, ya sea interés, beneficio, renta. El primer grupo, los asalariados, reciben entre todos 640 millones de pesos y los no asalariados 960 millones de pesos.
Y acá también hago la participación relativa en el ingreso, ¿sí? Los asalariados reciben un total de 640 millones de un total de ingreso en el país de 1.600 millones. O sea que están recibiendo un 40% del ingreso total. Y los no asalariados reciben un 60%. Y esta última columnita, que es el ingreso medio per cápita, surge de dividir el ingreso total de cada grupo por la cantidad de habitantes de cada grupo. En este caso, 640 millones de pesos dividido 30.000 personas me da un ingreso medio de 21.333, que obviamente es relativo, no es que todos ganan la misma suma. Y los no asalariados, un ingreso medio per cápita de 96.000, ¿sí? Y el ingreso medio per cápita global son 40.000 pesos por habitante. Después tenemos también para analizar por sector. Yo acá lo dividí en sector privado y sector público porque no quiero demorarme demasiado. Ya dijimos que puede haber diferentes maneras de hacerlo. Acá también en sector privado hay 35.000 personas y en sector público 5.000. Hice la participación relativa y lo mismo hice con el ingreso de cada grupo. Después acá tenemos una distribución regional, que también yo a modo de ejemplo dividí el país en zona norte, zona centro y zona sur, pero podríamos haberlo hecho por provincia, por otro tipo, pero siempre teniendo en mente las zonas geográficas, dividir al país en zonas, en regiones. Acá también puse voy rápido porque el objetivo es personal y si no, no nos va a dar el tiempo. Después yo esto igual lo voy a subir para que lo puedan ver con más detenimiento. También la cantidad de personas que hay en cada región, la participación relativa en porcentaje, el ingreso que reciben, digamos, las personas de zona norte, zona centro y zona sur, y también saqué un ingreso medio por zona. Y por último, la intergeneracional antes de pasar a la personal, que acá tenemos, yo dividí en realidad en clase activa y clase pasiva, que se podría decir clase activa menores de 60 o 65 años y clase pasiva mayores, o dividir por edades, entre tanto y tantos años y demás. Y acá agrupé lo mismo, la cantidad de personas que están dentro de la población activa, población pasiva, el ingreso que reciben, y en términos relativos. Bueno, y ahora sí presten atención porque el objetivo justamente es el análisis de curva de Lorenz, ¿sí? Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en la distribución de tipo personal. En esta distribución de tipo personal, lo que vamos a hacer es dividir a la población en partes iguales. Yo en este caso dividí en 5 partes, ¿sí? A la población. La dividí en quintiles, pero podría ser en 10 partes, en 8 partes, siempre en partes iguales. Acá es fundamental que siempre ordenen a la población de menor a mayor ingreso, ¿sí? En este primer quintil, en este primer grupo, está las 8.000 personas más pobres de esta economía. Y así sucesivamente hasta que llego al quintil más rico, ¿sí? Pero es fundamental ordenar a la población de menores a mayores ingresos. En este caso que yo dividía la población en 5 partes, como eran 40.000 habitantes, en cada parte voy a tener 8.000, lo que me representa un 20% de la población en cada quintil. El quintil más pobre, fíjense que recibe 96 millones de pesos. Eso representa, en un ingreso total de 1.600 millones, 96 millones sobre 1.600 millones, estas 8.000 personas reciben un 6% del ingreso total. A su vez, en promedio, cada una de estas personas, que sería el sector más pobre de la economía, los 96 millones dividido 8.000 personas, en promedio reciben 12.000 pesos por habitante. El segundo quintil más pobre, también 8.000 personas, 20%, recibe 184 millones de pesos. Eso quiere decir que 184 millones sobre un total de 1.600
estos reciben un 12% del ingreso. Fíjense ya, la misma cantidad de personas reciben el doble del ingreso comparando los 2 quintiles más pobres de la población. Un ingreso medio de 23.000. Por ahí puede haber alguna diferencia con los decimales por redondeo. Y así sucesivamente voy avanzando hacia los quintiles más ricos de la población, ¿sí? Acá van a ver que dice coeficiente o grado de dispersión. El coeficiente o grado de dispersión, lo que me calcula, yo lo que quiero ver es bien la brecha entre lo que cobran unos y lo que cobran otros. En este caso yo lo hago en relación al quintil más pobre. Entonces lo que hago para calcular este coeficiente es dividir el ingreso medio de cada grupo por el ingreso medio del quintil más pobre de la población. O sea que divido en este caso 12.000 por sí mismo me da 1, 23.000 dividido 12.000, 1,92, 38.250 dividido 12.000 me da 3,19, 53.500 dividido 12.000, 4,46, y 73.250 dividido el ingreso medio del quintil más pobre me da 6 pesos con 10. Yo acá estoy comparando todo en relación al quintil más pobre. ¿Qué me está diciendo este 6,10? Que por cada peso de renta que reciben las personas más pobres de esta economía, los que están en el quintil más rico reciben 6 pesos con 10. O sea, 6,10 veces más. Obviamente, cuanto mayor sea este grado de dispersión, más inequitativa va a ser la distribución del ingreso en esta economía. Y ahora sí paso a estas dos últimas columnas, que son la base para después graficar la curva de Lorenz, donde yo lo único que voy a hacer acá es tomar la información que ya tengo y acumular en porcentajes tanto a la población como al ingreso, ¿sí? Entonces, en el primer quintil yo tengo el 20% de la población, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Y ese 20% sabemos que recibe el 6% del ingreso. Ahora voy acumulando al primer quintil y le acumulo el segundo quintil. O sea que 20% de personas en el primero más 20% en el segundo me da un 40% de habitantes, que ahora ¿cuánto reciben entre ambos? El 6% que recibe el primero más pobre, más el 12%, o sea que reciben acumuladamente un 18%. Ahora acumulo a esos dos el tercer quintil, otro 20% de la población. Llego al 60% de la población, y el 60% de la población recibe el 6% más el 12% más el 18%, recibe un 36% del ingreso. Acumulo el cuarto quintil, otro 20% de población me da el 80%, al 36% que habíamos calculado le sumo el 27% del ingreso que recibe el cuarto quintil, y me da un porcentaje acumulado de ingreso de 63%. Obviamente cuando llego al quinto, ya acumulo el 100% de la población y acumulo el 100% del ingreso, ¿sí? Entonces ahora nos basamos justamente en población e ingreso en porcentajes acumulados, ¿sí? Tanto de población como de ingreso. Y ahora sí vamos a graficar la curva de Lorenz, y ahí les hice casero para que lo podamos ir viendo por parte. Lo primero que armamos es un cuadro. Yo acá, como la dividí a la población en 5 partes, fui poniendo 20%, 40%, 60, 80 y 100. Si lo hubiera dividido en 4 partes, 25, 50, 75 y 100. Si van a hacer la división, depende en cuántas partes tengan dividida la población. Entonces, en este eje va el porcentaje acumulado de población. Y en este otro eje de acá va el porcentaje acumulado del ingreso. Fíjense que acá hay una recta o una línea que se llama línea o recta de equidistribución, ¿sí? O de distribución perfectamente igualitaria. ¿Por qué esta línea se llama así? Porque fíjense
que el 20% de la población recibe el 20% del ingreso. Acumulo el 40% de la población, recibe el 40% del ingreso, el 60% recibe el 60%, el 80% recibe el 80% y el 100% recibe el 100%. Esto sería una distribución óptima, perfectamente equitativa, que no es lo que sucede en la realidad. En la realidad sucede lo que nos va a mostrar la curva de Lorenz. Entonces, ¿cómo graficamos esa curva de Lorenz? ¿Sí? Entonces acá tengo lo mismo, que le agregué línea o recta de equidistribución. Yo para graficar la curva de Lorenz traigo el cuadrito, las dos últimas columnitas que tenía en el cuadro, donde tengo acumulada la población y el ingreso. Entonces fíjense lo que marco. El 20% de mi población recibe un 6% del ingreso. Yo siempre, obviamente, el 0% recibe el 0, el 100% recibe el 100. Pero voy a ir marcando estos puntitos que después voy a unir y voy a obtener mi curva de Lorenz. Entonces, el 20% de la población recibe el 6% del ingreso, marco este puntito. El 40% de la población recibe el 18% del ingreso, marco este otro puntito. El 60% recibe el 36%, el 80% recibe el 63%. Sé que parto de ambos extremos, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir esos puntitos y vamos a tener graficada nuestra curva de Lorenz. ¿Sí? Acá yo lo que hice fue unir los puntos y tengo la curva de Lorenz graficada. Fíjense que la curva de Lorenz, cuanto más cercana esté a la línea de equidistribución, nos va a estar mostrando una distribución más igualitaria, más equitativa entre los habitantes de la población. En cambio, cuanto más se aleje la curva de Lorenz de la línea de equidistribución, nos va a estar reflejando una distribución más inequitativa. Pasamos a la otra, porque acá yo ya quiero también que vean coeficiente de Gini, que ya deben haber leído en el material qué es el coeficiente y cómo se calcula. Entonces yo acá les marqué una superficie sombreada en color verde, que es la que va entre la línea de equidistribución y la curva de Lorenz, que es la superficie A. Y después la superficie que va entre la curva de Lorenz y este triángulo sería superficie B. Entonces, en el numerador, que es A dividido A más B, mi numerador que es A, es esta superficie. Y en el denominador es todo este triángulo, A más B, ¿sí? De esta manera el coeficiente de Gini va a tomar valores entre 0 y 1. ¿Cuándo va a tomar valores más cercanos a 0? Cuanto más chiquito sea mi numerador. Cuanto más cerca de la línea de equidistribución esté mi curva de Lorenz. De manera tal que cuanto más cercano a 0 sea el coeficiente de Gini, más equitativa va a ser la distribución del ingreso en esta economía. A medida que la curva de Lorenz se aleja de la de equidistribución, mi numerador va a tomar valores mayores, con lo cual el coeficiente va a tomar valores más cercanos o más próximos a 1. En ese caso, nos va a estar indicando que la distribución del ingreso en esta economía es mucho más inequitativa, mucho más desigual. Nadie va teniendo consultas, nada. Y obviamente todo este tema de distribución del ingreso tiene que ver mucho con el tema de pobreza e indigencia. Activa el audio, Lara, si tienes una consulta. Sí, avísenme que no hablo sola. Ahí está, ahí se escucha. Pregunten, volvemos a ver algo. No la escucho yo. Vos tenés para activarle el micrófono. O ella también creo que se lo puede activar sola. A ver, activalo.
Bueno, yo sigo, vos avisame si le podés activar, así pueden consultar. Y se hace más llevadero y no hablo yo sola. Bueno, cuando escuchamos en la tele línea de pobreza o indigencia, ¿qué es esa línea? Básicamente esa línea representa el ingreso mínimo necesario. ¿Ingreso mínimo necesario para qué? La línea de pobreza me va a decir cuál es el ingreso mínimo que se necesita para cubrir el costo de una canasta mínima básica para satisfacción de necesidades básicas, tanto alimentarias como no alimentarias. Yo acá puse CBT, que significa canasta básica total, ¿sí? ¿Por qué es total? Porque incluye necesidades alimentarias y no alimentarias. En cambio, para la línea de indigencia voy a tener un ingreso mínimo que necesito solamente para cubrir necesidades básicas alimentarias, ¿sí? Esto obviamente un conjunto de expertos determina en base a requerimientos nutricionales qué es lo básico de alimentos para no ser indigente. Eso se valoriza a los precios y me da el ingreso mínimo que se necesita para no caer en la indigencia, para al menos poder cubrir esas necesidades mínimas básicas alimentarias. Obviamente hay otro tipo de necesidades, más allá de las alimentarias, que son las principales, como vestimenta, vivienda, etc. Entonces, eso me lo dice la canasta básica total. Incluye esas necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Y acá yo les traje en cifras cuál es esa línea, como para que lo puedan entender mejor. Los últimos valores publicados por el INDEC es que una familia tipo, compuesta por 2 adultos y 2 hijos menores, necesita 40.789 pesos con 67 centavos para cubrir esa canasta básica alimentaria y no alimentaria. Y esa línea de indigencia, ese ingreso mínimo para no caer en la indigencia, o sea, para al menos cubrir y poder satisfacer necesidades básicas alimentarias para esta misma familia tipo, es de 16.785,80 pesos. Y obviamente esto se traduce también en cifras, ¿sí? En porcentajes, y esos porcentajes son cantidad de personas también. La tasa de pobreza asciende al 35,5%, esto equivale a que hay aproximadamente 16,4 millones de personas bajo la línea de pobreza, o sea que no cubren necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Y la tasa de indigencia, que está un poquito más abajo, o sea, puede haber personas que sean pobres, pero no indigentes, o sea, que no cubren sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, pero sí las alimentarias, ¿sí? La tasa de indigencia es de un 8% y eso equivale a que hay 3,7 millones de personas bajo la línea de indigencia. Bueno, ahora dejamos el último ratito hasta que se corte el video para preguntas. ¿Ahí pudieron habilitar el micrófono? Sí, Lara está activada si quiere consultar. El coeficiente de Gini, si lo podía repetir porque no me quedó muy claro. Perfecto, bárbaro. Escucho muy bajito, pero coeficiente de Gini lo voy a volver a explicar cómo lo calculamos. El coeficiente de Gini, de todas maneras, no es que lo van a tener que calcular ustedes el número, porque es superficie, área y es complicado. Sí, lo que es importante es que sepan qué es, cómo se calcula y dependiendo de los valores que adopte, si nos indica una distribución más o menos equitativa. El coeficiente de Gini es un cociente, ¿sí? En el numerador va la superficie que está sombreada acá con color verde, que yo la llamé A, para que les quede exactamente igual como tienen en el PowerPoint que he subido a la plataforma y no confundir. Entonces, esta superficie, este valor, va en el numerador. Acá hay un signo de dividir y en el denominador de la fórmula va la superficie A más la superficie B, o sea, todo este triángulo. Entonces, las únicas posibilidades es que el coeficiente de Gini adopte valores entre 0 y 1.
el mínimo es 0 y el máximo es 1. Son los dos extremos. Si el coeficiente de Gini les da 0, quiere decir que mi curva de Lorenz coincide perfectamente con la línea de equidistribución. Entonces tengo 0 en el numerador, divido cualquier número, me da 0. Una distribución perfectamente equitativa. Si me da 1, quiere decir que el quintil más rico se lleva el 100% del ingreso, o sea que mi curva de Lorenz sería, digamos, esta línea recta con esta línea recta. Ahí sería la misma superficie en el numerador que en el denominador me da 1, completamente inequitativa, y después tengo un mix. Cuanto más cercano a 0 esté el coeficiente de Gini, que menor sea el valor de la superficie A, va a ser más equitativa, y cuanto más cercano a 1, o sea, mayor sea la superficie A, más panzona sea la curva de Lorenz, va a ser más tendiente a 1. Entonces ustedes pueden tener que analizar gráficamente dos distribuciones, o les podemos dar datos del coeficiente de Gini, y ustedes tienen que saber que el que es más cercano a 0 va a tener una distribución más equitativa, y el que sea más cercano a 1 menos. O gráficamente, el que haya, gráficamente, cuanto más cercana esté a la curva de equidistribución, la de Lorenz, más equitativo o menos. Pero no es que van a tener que hacer algún cálculo específico. No sé si era esa la duda. Sí, bárbaro, gracias. Básicamente yo quería explicarles sobre todo lo de la curva de Lorenz, porque por ahí no es tan fácil y a veces en los exámenes no saben qué van los ejes, o ponen ingreso en pesos, o población en cantidad de personas. Entonces saber bien qué va en los ejes, qué significa, cómo grafican y cómo se lee después ese gráfico que hacen. Obviamente la intención final es que puedan saber apreciar si una distribución es más o menos equitativa. ¿Nadie más tiene dudas? Los veo bien con el mate, todo. Yo me preparé un café, pero al final ni tuve tiempo de Acá Enzo pregunta si los valores para el coeficiente de Gini los damos nosotros. Sí, eso era lo que les decía. No les vamos a hacer calcular área y demás. Ya bastante compleja es la materia como para complicarla más. Pero sí les podemos dar, no sé, país A, país B, país C, con diferentes coeficientes, y que digan cuál tiene mejor distribución o más equitativa la distribución, o cuál menos, o analizar gráficamente. En la guía práctica no hay ningún ejercicio de distribución, pero le vamos a agregar alguno para que ustedes los hagan. Sí, eso le podríamos agregar alguno, que lo intenten hacer, así, qué sé yo, y por ahí la suben y les damos alguna retroalimentación. ¿Van entendiendo bien los temas hasta ahora? Acá tengo otra pregunta que dice, ¿cómo sacamos los valores y porcentajes en el método de distribución del ingreso personal? Bien. Lo primero. Nosotros, por ejemplo, en el examen generalmente nosotros les damos como dato, que a veces no está en forma de cuadro. Yo aconsejo que lo organicen en forma de cuadro porque les facilita un montón. Nosotros les vamos a decir, la población tiene 40.000 habitantes. Divide en 5 grupos, un grupo recibe 96 millones, otro grupo recibe... Entonces ustedes tienen que organizar a todas esas partes. Siempre recuerden que la clave es de menores a mayores ingresos. Entonces, una vez que ustedes tienen la cantidad de personas de cada grupo y el ingreso de cada grupo, ordenado de menor a mayor, después sacan solamente la participación relativa, tanto de población como de ingreso. Por ejemplo, en población, la cantidad de habitantes que hay en cada grupo sobre la cantidad total de habitantes de esa economía. Y en el ingreso que recibe cada grupo divido el ingreso total que reciben todos los habitantes de esa economía. Entonces, de esa manera ustedes sacan el porcentaje de población de cada grupo y el porcentaje de ingreso que recibe cada grupo. Después lo único que resta es acumularlo, ¿sí?
acumulan en porcentaje de población el 20, cuando acumulan el segundo el 40, 60, 80 y 100, y lo mismo en porcentaje acumulado del ingreso. Van acumulando lo que ya calcularon para cada grupo, solo que van incorporando una parte más de la población. Y con porcentaje acumulado de población y de ingreso, ya tienen para calcular perfectamente, para graficar la curva de Lorenz. En cualquier momento por ahí se nos va a cortar, porque como esta es la versión gratuita, tiene un tope de tiempo de más o menos 40 minutos. Así que si se corta, no se preocupen, yo de todas maneras este material lo voy a subir, y es más, si quedó bien grabada la clase, también se las voy a subir en video, como los videitos de matriz. Ivy, volver a explicar el grado de dispersión, que me preguntan, ¿cómo se calcula? Perfecto. El grado de dispersión, yo en todos estos gráficos lo calculé en relación a la población, digamos, más pobre, ya sea por zona, por sector económico, ¿sí? Me fijé el menor ingreso medio. Y después dividí el ingreso medio de cada grupo siempre por el ingreso medio del grupo más pobre. En este caso, como yo ordeno de menor a mayor ingreso, el ingreso medio menor es 12.000. Entonces yo hice 12.000 dividido 12.000 me dio el 1, 23.000 dividido 12.000 me dio 1 peso con 92. Eso significa que por cada peso que cobra un habitante del quintil más pobre, el segundo quintil más pobre recibe 1 peso con 92, casi el doble. Hablando de los dos quintiles de menor ingreso. En el tercero, yo hago el ingreso medio del tercer quintil, que es 38.250, dividido 12.000, eso me da 3 pesos con 19. O sea, por cada peso que reciben las personas más pobres de esta población, el tercer quintil menos pobre recibe 3 pesos con 19. Este 4,46 surge de hacer 53.500 pesos, que es el ingreso medio del cuarto quintil, el anteúltimo más rico, dividido los 12.000, que es el ingreso medio del grupo más pobre. Me da 4,46. Y cuando hago del quintil más rico, hago su ingreso medio, que es 73.250, dividido el ingreso medio del quintil más pobre, me da 6 pesos con 10. Que era lo que decíamos, por cada peso que reciben las personas más pobres de esta población, los más ricos reciben 6,10 veces más. A mayor grado coeficiente de dispersión, más inequidad, cuanto más bajo sea este coeficiente o grado de dispersión, más equitativo. ¿Ninguna otra pregunta? No, por ahora no. Bueno, para no aburrirlos más, que me la pasé hablando y que ya se nos debe estar por cortar, terminaríamos la reunión. En breve yo les voy a subir este material para que lo tengan, y en el foro de consulta pueden hacer todas las dudas, o si quieren volver a ver algo. Acá preguntaron, Ivy, que a lo mejor no, cuando entraron no escucharon la primera parte, si cada sector debe estar compuesto por la misma cantidad de personas, cuando dividiste por... En la distribución personal, sí. Yo acá elegí dividir en 5 partes, puedo dividir en 10 partes, en 4 partes, en diferente cantidad de partes. En distribución personal, sí. Después en las otras distribuciones, no. Supongamos por zona geográfica, si hago por provincia, en cada una va a ser la cantidad de habitantes de cada provincia. Pero en distribución personal la clave sí es que divido a la población en partes iguales para hacer una comparación justamente por ingresos. Y siempre de menor nivel de ingresos a mayor nivel de ingresos ordeno a estas partes. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado, pero es un tema que creíamos que si no se daba como alguna explicación un poco más personalizada, a veces se les complica un poco para interpretarlo. Igual pregunten, volvemos a explicar, mandan las consultas en el foro, armamos algún tutorial, armamos algún
algún documento para subirles con explicaciones o lo que necesiten. Y si ya que están en los foros, también cuéntanos a ver qué herramientas les resulta más fácil, porque estamos tratando de usar todas las herramientas que tenemos, pero cuéntanos a ver si les resulta la práctica como la estamos dando, o los PowerPoint que estamos subiendo, qué les resulta más fácil para seguir con esa misma metodología. Sí, lo que les resulte mejor y más provechoso. Acá preguntan si vamos a subir ejercicios de parciales. Yo tenía ganas de hacer tipo como una clase de consulta antes del parcial así, y podríamos subirle ejercicios que lo hagan y por ahí con entrega que lo suban, como para que lo vayan ejercitando. Si no, muchas veces pasa que entienden y a la hora de hacer el examen, que lo tienen que pensar, por ahí se les complica. Así que eso estaría bueno hacer. Acá están diciendo que con los PowerPoint y con el Zoom les sirve mucho. ¿Sí? Lo que tienen los PowerPoint que ustedes pueden volver a repetirlo. Si esto podemos usarlo de la misma manera, que puedan tener la grabación, también está bueno para que ustedes después tranquilos lo vuelvan a escuchar. Sí, yo incluso el PowerPoint se los voy a subir y el video, si no hay inconvenientes técnicos, también ya en un ratito lo van a tener en la plataforma, sobre todo porque por ahí alguno no se pudo conectar o tuvo problemas de conectividad. ¿El parcial está definido para el 8 al final? Para el 29 de abril. Ah, bueno, porque entonces debe haber otra comisión. Para el 29 de abril. Sí, de última, después para la otra comisión, si por ahí toman otro, lo pueden tomar en otro momento. Comisión 2 va a rendir el 29 de abril a las 16 horas. Después cualquier cambio o modificación, obviamente les vamos a avisar. Sobre todo para que no se les acumule tanto, porque los temas de segunda parte son complejos. Balanza de pagos, índice de precios y demás. Si lo seguimos postergando más. Perdón que me quedo sin batería. Los temas, me están preguntando. Los temas que entran en el parcial. Los temas de primer parcial yo igual lo subí todo. Es cuentas nacionales, matriz insumo-producto, distribución del ingreso, que es lo que ya vimos hasta ahora, y faltaría consumo, multiplicadores y Vanity. Eso seguro que para el 29 yo supongo que lo llegamos a dar. Después obviamente cualquier cosa ajustamos o sacamos o agregamos. Pero en principio esos serían los temas. No, la idea es hacer alguna clase de consulta que podría ser de esta manera, o a lo mejor dar algunos ejercicios que ustedes nos consulten antes del parcial. Sí, lo que estaría bueno por ahí armar una clase así, dándoles ejercicios y que ellos los hagan solos. Y cuando venimos acá a la videoconferencia, los resolvemos. Claro. Pero que los hayan intentado pensar. Si no, por ahí como que lo entienden, pero a veces el tema está cuando se ponen a hacerlo solos. Claro. A lo mejor se podría subir de los temas más importantes ejercicios, que ustedes lo resuelvan y después lo vemos antes del parcial. Y acá me están preguntando si estas clases van a ser semanales. Vamos a ir avisándoles según los temas, cómo vamos a hacer. Prueba, lo que renegué por el Meet, porque de la universidad quieren que usemos el Meet, que es lo que está dentro de la plataforma, pero no sé, fue imposible, incluso no supieron, digamos, del sector técnico de la universidad cómo resolverlo. Pero bueno, si de esta forma no funciona, lo importante es poder comunicarnos y que les sirva y que puedan entender mejor los temas. Así que si a ustedes les sirve, lo podemos implementar así. Acá me preguntan si el parcial es teórico-práctico, y sí, va a ser teórico, como son los parciales presenciales, una parte teórica y otra parte práctica. Sí. Y la forma de evaluar lo estamos viendo, pero bueno, también va a ser... Lo estamos viendo, seguramente va a ser algún tipo de cuestionario que tengan que marcar opciones, pero que tengan que hacer la ejercitación. Por ejemplo, les vamos a dar un ejercicio de PBI, donde van a tener que usar los métodos y hacerlo, y después saber si el PBI es 1000, 2000, 5000 o 8500, ¿sí? Pero van a tener que hacer la ejercitación. Claro. Después, bueno. Como una respuesta múltiple choice, pero la ejercitación la tienen que hacer igual.
Sí, esa es la idea, todavía no lo tenemos armado, pero la idea es así para simplificar y para facilitar, para poder tomarlo vía plataforma. No tienen ninguna, ya están, tengo más preguntas por acá. ¿Tienen alguna duda más? Así vamos. Bueno, si no, damos por finalizada la reunión y cualquier cosa que lo vuelvan a ver en plataforma o que nos pregunten por el foro. Claro. De este tema y de cualquier otro. Claro. Ustedes traten de la guía práctica, sobre todo, hacer, dice, ¿cuándo la evaluación es con tiempo limitado? Sí, se va a entregar y va a tener una fecha de entrega, la evaluación. Traten de hacer todos los ejercicios. Perdón. La Sí. evaluación van a empezar todos, vamos a suponer, ¿no? Ese día, a la misma hora todos, y va a haber un tope. Eso también van a tener que administrarlo bien, porque si son 2 horas, cuando pasaron las 2 horas se les cierra el cuestionario, y si les faltó hacer 5 preguntas, esas les van a quedar incompletas de hacer. Igual vamos a ver que sea adecuado el tiempo, pero es para que uno no se cuelgue por ahí media hora con una misma pregunta que por ahí se traba, sino poder ir regulando el tiempo, porque va a tener un tiempo limitado. Y todo lo que requiera así la presencia va a ser dentro de los horarios de práctica o de teoría, porque para que no se les superpongan con otra materia que a lo mejor tengan que hacer algo parecido. Lo que les decía es que traten de hacer todos los trabajos de la guía práctica y cualquier cosa nos van consultando. ¿Sacaste la foto, Nati, para subirla? A ver, creo que sí. A ver los que están con... Después se la subimos a la plataforma, la fotito. No sé si salen todos. Perdón, acá hacen otra pregunta. Me dice si la comisión de Salguero es lo mismo que ustedes. Si rendimos el mismo día y horario, seguramente va a ser lo mismo. Después, si por ahí quieren establecer otra fecha o demás, por ahí no. La idea era, en principio, rendir todos el 29, todos juntos, el mismo examen. Ya pasé por las dudas. Bueno. A ver si tienen alguna otra duda. No, por ahora no tengo más consultas por acá. Bueno. ¿Lo cerrás vos, Ivy, querés vos? No, lo tenés que cerrar vos porque sos anfitriona vos ahora. Ah, listo, bueno. Bueno, entonces, cualquier consulta, nos vemos en el aula virtual. Adiós.